Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una conversación, yo diría que clave, de esas que tocan la fibra de nuestro trabajo como docentes. Vamos a hablar sobre cómo evaluar y, sobre todo, cómo podemos, fundamentar bien las estrategias de enseñanza que usamos con estudiantes con discapacidad intelectual. Porque no se trata solo de intuición, ¿verdad? O de hacer lo que siempre se ha hecho. La idea es entender el porqué de las estrategias diversificadas, de las adecuaciones curriculares, esos ajustes que hacemos. Y esto, claro, no es cosa de una asignatura. Afecta al lenguaje, a matemáticas, ciencias, historia, a todo. Es algo transversal. Y es vital para nuestra práctica, sobre todo si pensamos en cómo reflexionamos y fundamentamos nuestro trabajo, como se espera en evaluaciones docentes aquí en Chile. Entonces, la gran pregunta hoy es, ¿cuáles son esos pilares, esas bases sólidas para una enseñanza que sea de verdad inclusiva y potente para estos estudiantes? ¿En qué nos basamos para decidir qué hacer, con quién y por qué? Porque no vale solo con tener un montón de técnicas, hay que saber argumentar por qué elegimos una y no otra. Entender esto bien marca la diferencia, entre una inclusión que se queda en la superficie y una que de verdad abre oportunidades. Así que, vale, vamos a explorar estos fundamentos. Empecemos por el principio, por la base de todo esto. Como muy básico, ¿no? Pero si lo desgranamos un poco, no es solo que el estudiante esté en el aula, físicamente. La inclusión de verdad significa pertenecer, participar y, ojo, acceder al aprendizaje en condiciones de equidad. Y equidad no es dar a todos lo mismo, ¿eh? Es dar a cada uno lo que necesita para tener oportunidades parecidas de aprender. Lo, lo interesante aquí, yo creo, es cómo cambia el foco. Antes era como arreglar al estudiante para que encajara. Pero el enfoque inclusivo nos pide lo contrario, adaptar el sistema, o sea, el currículum, las metodologías, la evaluación, la cultura de la escuela incluso, adaptarlo todo para responder a la diversidad. Es admitir que la barrera muchas veces no está solo en el estudiante, sino en el propio entorno. Claro, entiendo esa diferencia. O sea, no basta con abrir la puerta del aula. Hay que asegurarse de que dentro, las condiciones permitan participar y aprender. A todos por igual, en oportunidades. Pero eso me lleva a pensar, si cada estudiante es diferente, con necesidades distintas, sobre todo en discapacidad intelectual, ¿cómo se hace real esa equidad en el día a día? Muy buena pregunta, porque conecta, directamente con el segundo pilar, la individualización del aprendizaje. Si aceptamos que la diversidad es la norma, pues la enseñanza talla única no sirve, no tiene sentido. Cada estudiante, y más aún si hablamos de discapacidad intelectual, tiene su propia mezcla de puntos fuertes, de desafíos, de intereses, de ritmos. Ignorar eso es ir a ciegas. Por eso, cualquier estrategia tiene que partir de conocer a fondo al estudiante. Y eso empieza así, con una evaluación diagnóstica completa. Pero no se puede quedar ahí. Necesitamos una evaluación continua, formativa, que nos dé pistas constantemente sobre cómo va, qué obstáculos se encuentra, qué ajustes tenemos que hacer. Y aquí viene un reto importante, ¿eh? ¿Cómo hacemos esa evaluación continua para que sea útil de verdad, respetuosa y que nos guíe casi en tiempo real, sin que sea solo papeleo? Claro, el peligro es que la evaluación se quede en una etiqueta o que se haga solo por cumplir. La individualización real necesita información fresca, útil. Es como ajustar el zoom de una cámara, ¿no? Para ver nítido. No se trata de bajar las expectativas, sino de encontrar el punto justo de desafío y de apoyo para cada uno. Ajustar el cómo y el qué enseñamos a su nivel. Cognitivo, social, comunicativo. Precisamente. Y esa necesidad de ajustar nos lleva directos al tercer principio, la diversificación curricular. Si la enseñanza tiene que ser individualizada, el currículo no puede ser un bloque de cemento, intocable. Necesitamos hacerlo flexible, accesible. Y aquí es donde entran las estrategias concretas que usamos en el aula. Hablamos, por ejemplo, de simplificar conceptos que son muy abstractos. Pero ojo, no es hacerlos tontos, ¿eh? Es descomponerlos en pasos más pequeños, más concretos. Usar un lenguaje claro. También es clave usar muchos apoyos visuales, muchísimos. Imágenes, pictogramas, esquemas, mapas conceptuales, videos cortos. Para muchos estudiantes con discapacidad intelectual, lo visual es una puerta de entrada genial al conocimiento.
Y no nos olvidemos de los materiales manipulativos, bloques lógicos, el ábaco, objetos reales, poder tocar, experimentar. Eso facilita muchísimo entender las cosas. Esto se pone interesante, porque claro, me pregunto, ¿cómo nos aseguramos al hacer estas adaptaciones, simplificar, usar imágenes, manipular cosas, cómo nos aseguramos de que no estamos, aguando el aprendizaje? ¿Cómo mantenemos la esencia de lo que dice el currículo general? Que siga siendo un reto, que sea significativo, aunque el camino para llegar sea otro. ¿Hay riesgo de crear como currículos paralelos pero más fáciles? Es un equilibrio delicado, sí. Y es un debate constante en educación especial, la verdad. La clave, yo diría, está en diferenciar entre simplificar el acceso y simplificar el objetivo. La diversificación bien hecha busca mantener expectativas altas, conectar con los objetivos importantes del currículo, pero adaptando la forma de llegar. Por ejemplo, en historia. Quizás el objetivo no es que memoricen fechas exactas, sino que entiendan por qué pasó algo o cómo afectó un evento a la gente. Y eso se puede trabajar con apoyos visuales, con teatro, con relatos más sencillos. Y conectar con la vida diaria es crucial también. Que el aprendizaje sirva para algo, que sea funcional. Entendido. Adaptar el camino, no necesariamente bajar la meta. Y claro, si adaptamos cómo enseñamos, pues parece lógico que también tengamos que adaptar cómo evaluamos, ¿no? Exactamente. Ese es el cuarto principio. Flexibilidad en la evaluación. Si hemos diversificado la enseñanza, no podemos evaluar a todos con el mismo examen escrito de siempre. Porque esa prueba puede no ser la mejor forma para que muchos estudiantes demuestren lo que de verdad han aprendido. Necesitamos más opciones. Un abanico. La observación directa, sistemática, de cómo se desenvuelve el estudiante en clase. Eso da muchísima información. También podemos usar rúbricas para evaluar proyectos, o maquetas, o presentaciones orales. Quizás apoyadas con pictogramas, ¿por qué no? O portafolios con trabajos a lo largo del tiempo, listas de cotejo para ver habilidades prácticas. El objetivo es doble, ¿sabes? Por un lado, respetar los distintos ritmos y estilos, y por otro, valorar diferentes formas de expresión y habilidades, no solo las académicas, puras y duras. Eso es fundamental. Una evaluación flexible nos da una foto mucho más real, más justa del progreso. Permite ver las fortalezas, los avances, en lugar de centrarse solo en las dificultades que un formato rígido puede agrandar. Pero claro, implementar todo esto, inclusión, individualización, diversificación, evaluación flexible, suena a trabajazo para un solo profe en el aula. Y lo es. Sin duda. Por eso el quinto principio es vital. El trabajo colaborativo y la coenseñanza. La educación inclusiva de calidad casi nunca es obra de una sola persona trabajando aislada. Necesita una cultura de colaboración real, sostenida, entre todos. Docentes de aula, profesores de educación especial o diferencial, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes y las familias, por supuesto. La coenseñanza, por ejemplo, cuando dos profesionales, normalmente el profe de aula y un especialista, comparten todo, planificación, dar la clase, evaluar, en la misma aula, es un modelo potentísimo. Permite juntar conocimientos distintos, reducir la ratio profe-alumno en algunos momentos, dar apoyos más individualizados allí mismo, en el momento, y además sirve de modelo de cómo colaborar. Si lo miras en general, la colaboración no solo ayuda directamente al estudiante con discapacidad intelectual, enriquece a todos los profesionales y mejora el ambiente del aula y de la escuela. Totalmente de acuerdo. Esa sinergia profesional puede sacar soluciones creativas que igual uno solo no vería. Pero seamos realistas, ¿qué problemas suele haber para que funcione esa colaboración? Porque a veces falta tiempo, o espacios, o incluso hay distintas formas de ver las cosas, ¿no? Es verdad, barreras hay. La falta de tiempo planificado para colaborar es quizá la más común. También puede costar la comunicación, o definir bien quién hace qué, o tomar decisiones juntos. Para superar esto hace falta un compromiso de la escuela, ¿sabes? Asignar tiempos protegidos para planificar juntos, crear espacios para hablar y formarse juntos, tener protocolos claros. Requiere voluntad, claro, flexibilidad y compartir la idea de que la responsabilidad por el aprendizaje de todos los estudiantes es de todos, colectiva.
Un desafío para la organización de la escuela, sin duda. Y en este esfuerzo de colaborar y adaptar la enseñanza, supongo que la tecnología también juega un papel. Definitivamente. El sexto principio es el uso de tecnología asistiva, la TEA. El fundamento es claro. Dar herramientas para que los estudiantes superen barreras concretas, barreras para acceder al aprendizaje, para comunicarse, para participar, para ser más autónomos. Y ojo, que no hablamos solo de ordenadores o tablets de última generación, ¿eh? La TEA puede ser algo tan simple como un tablero de comunicación con pictogramas, o un lápiz con un adaptador para agarrarlo mejor. Y también, claro, software específico para leer, lectores de pantalla, para escribir, predictores de palabras, teclados adaptados o para organizarse, agendas visuales digitales. Lo importante es que la tecnología que se elija se base en una evaluación individual de lo que necesita el estudiante y que se use de forma funcional, integrada en las clases, no como algo aparte o solo para decorar. El objetivo es darle poder al estudiante, no crear una dependencia de la tecnología, si no hace falta. Me parece clave eso que dices, la tecnología como un medio, no como un fin en sí mismo, y que sirva para la autonomía y la participación real. Ahora, hemos hablado mucho de adaptar lo académico, el currículo, la evaluación, pero la escuela es mucho más que eso, ¿cierto? Absolutamente. Y eso no se va al séptimo principio, el desarrollo de habilidades socioemocionales. La educación tiene una responsabilidad enorme en el desarrollo completo de la persona. Y para los estudiantes con discapacidad intelectual, trabajar de forma explícita habilidades como, comunicarse bien, decir lo que necesitan, escuchar a otros, interactuar bien socialmente, empezar conversaciones, mantenerlas, resolver conflictos, trabajar en equipo, entender y manejar las emociones, la autoestima, la confianza en uno mismo. Todo eso es tan importante, o a veces más, que los contenidos académicos. Estas habilidades son la base para tener relaciones buenas, para sentirse parte del grupo, de la escuela, y a largo plazo, para tener una vida adulta más plena, más independiente. Así que las estrategias de enseñanza tienen que incluir, a propósito, oportunidades para aprender y practicar estas habilidades, en el día a día de la escuela, de forma natural. No es un extra. Es parte esencial del currículo inclusivo. El impacto de esto es tremendo. Y para toda la vida. Son herramientas para vivir. Pero para que todo esto cale, tanto lo académico como lo socioemocional, supongo que el estudiante tiene que sentir que le importa, que es relevante para él o ella. Exacto. Y ahí entra el octavo principio, la contextualización del aprendizaje. El aprendizaje es mucho más potente, más duradero, cuando los estudiantes pueden conectar lo que aprenden con su propia vida, con lo que ya saben, con su entorno cercano. Presentar las cosas de forma abstracta, sin conexión con la realidad, puede ser una barrera gigante, sobre todo para estudiantes con discapacidad intelectual. Contextualizar significa usar ejemplos que les suenen, relacionar los contenidos con cosas de su día a día, en casa, en el barrio o sus aficiones. Hacer actividades prácticas en entornos reales o simulados, ir a comprar, cocinar algo simple, planificar una salida. Esto no solo ayuda a entender mejor, responde a la pregunta clave. ¿Y esto para qué me sirve? Asegura que el aprendizaje sea útil, funcional. Fomenta la autonomía, la capacidad de usar lo aprendido fuera de clase. Tiene todo el sentido del mundo. Es pasar del aprendo para el examen al aprendo para la vida. Por ejemplo, enseñar las horas usando el horario de clase de verdad o las rutinas de casa, en vez de solo un reloj de cartón. Hace que el concepto abstracto tiempo tenga un significado práctico ya mismo. Desde diversificar el currículo hasta contextualizar y desarrollar lo socioemocional, necesitamos el último pilar, el noveno principio. Es la adecuación de los recursos y materiales didácticos. Los materiales son como el puente entre cómo enseñamos y cómo aprenden. Ya hemos hablado de apoyos visuales, de cosas para manipular, pero va más allá. Se trata de elegir o adaptar todos los recursos, textos, fichas, juegos, software, videos, para que sean accesibles, se entiendan bien y motiven. Esto implica pensar en cosas como que el lenguaje sea claro, el tamaño de la letra, el contraste de los colores, cómo se organiza la información, si hay dibujos o gráficos que ayuden, si se puede interactuar, y algo muy importante,
Que los materiales sean adecuados a la edad del estudiante, aunque su nivel de habilidad sea otro. Usar materiales muy infantiles con adolescentes, por ejemplo, puede ser malísimo para su autoestima y para que se sientan incluidos socialmente. Conecta perfectamente con la individualización que decíamos antes. No hay un material mágico que sirva para todos. La clave es elegir, adaptar los recursos pensando en las necesidades concretas, sensoriales, cognitivas, de motivación, de cada estudiante, para que puedan usar ese material y aprender bien. Sin los materiales adecuados, la estrategia mejor pensada se puede quedar, en nada. Bien, hemos recorrido entonces estos 9 principios: inclusión y equidad, individualización, diversificación curricular, flexibilidad en la evaluación, colaboración y coenseñanza, uso de tecnología asistiva, desarrollo socioemocional, contextualización y adecuación de recursos. Es bastante, ¿eh? Entonces, si tuviéramos que resumir, que sacar la idea principal que une todo esto, ¿cuál sería? La idea fuerza, yo creo, es que fundamentar nuestra práctica con estudiantes con discapacidad intelectual no es aplicar recetas sueltas. Es adoptar un enfoque integral, coherente, basado en estos principios que están todos conectados entre sí. Son como los hilos de un tejido, ¿sabes? Cada hilo es importante, pero lo que vale de verdad es cómo se entrelazan para crear una respuesta educativa fuerte, de calidad. Fundamentar nuestras estrategias significa poder explicar cómo lo que hacemos en el aula, qué enseñamos, cómo evaluamos, con qué materiales, con quién colaboramos, se alinea con estos principios. Con la inclusión, la equidad, el respeto a cada uno, la flexibilidad, la búsqueda del desarrollo completo de la persona. No son una lista para marcar casillas, ¿eh? Son más bien como una brújula. Una brújula ética y pedagógica que guía lo que hacemos y nos permite justificarlo. Ante nosotros mismos, ante las familias, los colegas, el sistema educativo. Entendido. No son reglas fijas, sino principios que nos guían para tomar decisiones. Decisiones informadas, éticas y centradas en el estudiante. Comprenderlos y saber aplicarlos es entonces básico para cualquier docente que quiera ser de verdad inclusivo y efectivo. Y es la base para esa reflexión sobre nuestra propia práctica que es tan necesaria siempre, pero especialmente en procesos de evaluación y desarrollo profesional. Y para terminar nuestra exploración de hoy, lanzo una última idea, algo para seguir dándole vueltas. Hemos hablado mucho de los fundamentos para adaptar la enseñanza, para ajustar el sistema a las necesidades de cada uno. Pero si damos un paso más allá, ¿cómo podemos trabajar para que nuestras aulas y escuelas no solo acomoden la diversidad, sino que la celebren? ¿Cómo cultivamos una cultura donde las diferencias, todas las diferencias, se vean de verdad como una riqueza, como una oportunidad para aprender unos de otros y crecer toda la comunidad educativa? Ahí queda la reflexión.